Jesús se dedicó mucho tiempo para que la iglesia primitiva en su formación entendiera los tiempos que teníamos que vivir. Y en estos tiempos finales de Apocalipsis, más allá del reconocimiento de Jesús, de las obras que hacen las iglesias, a veces tiene algunos reclamos. Y estamos viendo este reclamo durante todo este tiempo, que es que han perdido el primer amor, que han perdido la pasión del primer amor. Así que hoy quiero hablarte de eso, porque cuando uno pierde esa pasión, pierde el hambre por su presencia. Entonces, si le tenemos que poner un título a este mensaje, es Recuperando el hambre por Dios. Amós capítulo 8, versículo 11. Amós 8:11. El profeta va a traer una palabra de Dios y dice: ciertamente acerca de la hora, que es tiempos finales de esta hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Señor, despierta el hambre por tu presencia. Despierta el hambre en nosotros por oír tus palabras, Señor. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Así que, Señor, te pedimos, danos hambre por las palabras que salen de tu boca. En el nombre de Jesús. Amén. O sea que Dios quiere que en estos tiempos finales recuperemos el hambre por Él y por su palabra. Y a mí me encanta un mensaje de nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, Lucas 6:21. Dice así: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Vamos de vuelta. Bienaventurados los que ahora, hoy, ahora. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque seréis saciados. ¿Sabes qué? Nunca puedes hacer saciado a aquel que no tiene hambre. Solo pueden ser saciados los que tienen hambre. Y me encanta el ahora de Dios. Ahora, los que tienen hambre ahora. ¿Y saben cuándo van a ser saciados? Ahora. Es como cuando un niño viene con hambre: papi, tengo hambre. Espera la semana que viene que vamos a comer a la abuela. Cuando un niño tiene hambre, cuando alguien tiene hambre, ¿cuándo quiere comer? Ahora. Entonces, ¿cuándo vas a ser saciado? Cuando tengas hambre. En el momento que tengas hambre de Dios, serás saciado por Dios. Dios sabe que tiene que saciar el hambre rápidamente. Porque si no sacia el hambre rápidamente, el hombre va a buscar cualquier cosa para comer. Y va a alimentarse de mucha chatarra y de mucha basura. Me pasa con mis hijos. Si la comida no está lista cuando tienen hambre, van y buscan chisito, papita, caramelo, cualquier macana, porque tienen hambre. Entonces Dios sabe que cuando tienes hambre, el hambre te puede hacer comer cualquier cosa. ¿Y por qué hoy? Mira esa gente comiendo de la basura.
¿Te molesta? Si te molesta es porque nunca has tenido hambre. ¿O vos crees que a esa gente le gusta comer de la basura? Pero el hambre, cuando tienes hambre, te va a hacer comer hasta basura. Y hay tanta gente con hambre de las cosas de Dios. Hay tanta hambre de cosas espirituales. Lo veo en toda la gente, no solo en la gente de las iglesias. Lo veo en todo, esperando que llenen esa hambre espiritual que tienen. Pero a veces las iglesias solo le dan religión, solo le dan pan viejo. No hay pan fresco de la palabra de Dios, lleno del poder y de la unción. Entonces, ¿qué hacen? Tienen hambre de cosas espirituales. Así que no te extrañes que vayan a comer la comida chatarra, basura, que los brujos, que los macumberos, que los espiritistas, que lo de la nueva Age, que lo del Reiki, que vayan a hacer constelaciones familiares. Porque tienen eso. Y una vez le pregunté a un primo mío, ¿por qué vas a escuchar a esa gente? Es que me dice, primo, él va a la catedral todos los días, voy a la catedral y a veces ni siquiera escucho lo que están hablando ni les entiendo, ni me explican. Y yo tengo ganas, y esto hablan algo diferente, algo que me hace pensar, que me moviliza por dentro. Y estaba comiendo comida basura. Ojalá nosotros no nos convertamos en esas iglesias donde la gente no entiende lo que predicamos. No nos convertamos en esas iglesias que la gente entra con hambre y sale con hambre. Que no somos capaces de llenar esa hambre espiritual que ellos tienen. ¿Quieres ser saciado? ¿Quieres ser saciado? Bueno, ninguno. Pero si alguno que escucha esta prédica quiere ser saciado, lo primero que debe tener es hambre. Hambre. Te voy a decir una cosa. Dios solo adereza mesas para los que tienen hambre. Dios solo adereza mesas. Dios solo prepara comida. Se pone a aderezar una buena mesa para los que tienen hambre, no para los que están saciados. ¿Vos quieres que Dios prepare mesa para ti? Mesa de abundancia. Debes tener hambre por Él. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre de que Dios se manifieste con poder? ¿O solo tienes ganas? Porque Dios se manifiesta con todo su poder donde hay hambre. Pero donde hay hambre. Esa hambre que te va a hacer que busques qué comer a donde sea. Te lo digo de vuelta, Dios se manifiesta con poder donde hay hambre. Leí en un libro de un famoso evangelista de Estados Unidos que en la década de los 70, 80, cuando yo me acuerdo recién convertido por el año 87, así, perdón, porque yo me convertí en el 97. Por los años 80, 97, yo recién convertido, leí un libro de él que estaba de moda, y este evangelista decía una cosa, que él iba al África, predicaba la palabra y Dios se manifestaba con milagros sobrenaturales. Pero él después volvía a su país, a su iglesia, a su ciudad, predicaba los mismos mensajes y no pasaba nada. Y dice que él en oración le preguntó a Dios, ¿por qué no pasa nada aquí? ¿Y por qué te manifiestas con poder en África? Y Dios le contestó, porque los africanos tienen hambre de mí. Ellos van buscando hambrientos un milagro. Por eso pudo ver este hombre
paralíticos caminar, ciegos ver, milagros creativos. Y no era por la comida, sino por el hambre de Dios que tenía la gente. Siempre vamos a tener hambre. El problema es cuando dejas de tener hambre de Dios. Y a muchos nos pasa eso, que en un momento dejamos ya no tengo tantas ganas de ir a la iglesia. Ya no tengo ganas tanto de orar, de leer la palabra, de buscar a Dios. Ya no tengo tantas ganas de participar en actividades. Y todos van perdiendo un poco el hambre. Pero el problema es que empiezan a comer cualquier otra cosa. Y como hablábamos el viernes, no hay cosa más engañosa que el alma, especialmente para sacarnos de la voluntad de Dios. Y nos hace que tengamos voluntad de comer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y después, como decíamos el viernes, y bueno, tenía paz de comerlo. Sentí ganas, me pareció bueno, tuve paz, lo comí. ¿Ha visto que la mayoría de los cristianos evangélicos bien carnales? ¿Y por qué hiciste eso? Y porque cuando al momento tenía paz, y un alma enferma te va a engañar con una paz ficticia. Vos lo que tienes que buscar es una palabra de dirección de Dios. ¿Por qué le metiste para adelante con esa relación? Es que sentía paz. Pero es una mujer casada con 5 hijos. ¿De dónde te va a dar paz seguir adelante con eso si sabes que Dios lo prohíbe? Bueno, de esto lo hablamos el viernes. Pero vamos al hambre. El hambre. Cuando hay hambre, lo peor que te puede pasar es que te dejes engañar por tus pensamientos y emociones manejados por un alma enferma. La caída del hombre empezó por hambre. Eva comenzó a tener hambre de las cosas que le ofrecía la serpiente. Vio que eran buenas, vio que eran agradables, y Génesis 3:6 dice, y Eva comió. Y esto le llevó a perder el paraíso. Y no solo que comió ella, sino que le dio de comer a su marido. Miren, hay mucha gente que pierde el hambre por las cosas de Dios y empieza a tener hambre por las cosas del mundo, por las cosas materiales, por fama, por poder, por las cosas que la serpiente le ofrece. El hambre te hace descender a Egipto. Génesis 12, 10 al 11. Nos cuenta, mire esto. Hubo hambre. ¿Qué hubo? Entonces Abraham, el padre de la fe, descendió a Egipto para vivir ahí. Porque donde estaba viviendo había mucha hambre. Versículo que sigue. Y aconteció cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su mujer, mirá, empecé a mentir, que sos mi hermana, porque tengo miedo que me maten para quedarse con vos porque sos muy linda. El hambre no solo te hace descender a Egipto, a las cosas del mundo, sino fíjate a un tremendo hombre de fe, el padre de la fe. Nosotros somos hijos de la fe por la fe de Abraham. O sea que la fe de él es mucho mayor que la nuestra. Y él, el padre de la fe, cuando tuvo hambre, descendió al mundo. Y empezó a mentir. Y esto lo metió en problemas. Como nos pasa a todos nosotros. Éxodo 16, 2, 4. Vemos ahí al pueblo de Israel. Toda la congregación empezó a murmurar contra Moisés, contra el líder.
¿En dónde? En el desierto. ¿Por qué? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. No se preocupen, le dijo Dios, yo haré llover maná, pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. Mire, Dios le va a dar una provisión del cielo, pero ellos empezaron a quejarse, empezaron a murmurar por hambre. ¿Y contra quién empezaron a murmurar? Contra los líderes. ¿O han visto alguna vez que cuando hay hambre en el pueblo se quejan contra el presidente, contra el gobernador, contra el líder piquetero? ¿Se quejan contra quién? Contra los líderes. Y fíjese lo que hace el hambre. El hambre hizo que anhelaran volver a la esclavitud de Egipto. Miren, yo he visto muchas veces a muchos cristianos decir, antes cuando no conocía a Cristo me iba bien. ¿Cómo me gustaría volver a esos tiempos? Quieren volver a tiempos de esclavitud por un poco de hambre en tiempos de libertad. Y están enfocados en su hambre y no en la provisión del cielo que Dios les da. Sansón cambió el hambre por la presencia, por la unción, por la pasión, por las mujeres prohibidas, por las amantes prohibidas. ¿Saben la cantidad de gente que está en las iglesias y están en fornicación con sus novios, con sus novias, están quemándose, que tienen amantes, relaciones prohibidas contrarias a Dios, por satisfacer su hambre sexual, por su placer momentáneo, pierden la eternidad? Cambian. Sansón, el súper ungido. Imagina la cantidad de gente de la iglesia que no tiene unción. Con qué facilidad se da a la pornografía, a la masturbación, a la fornicación, a las cosas prohibidas. Ruth, capítulo 1. La historia en Ruth es clarita. Ruth capítulo 1, creo que es el versículo 1. Dice que hubo hambre en la tierra de Dios, en la ciudad de Belén. Belén significa la casa del pan. Y es donde van a hacer el pan del cielo, el pan de vida, que es Jesús. Pero un día hubo hambre en la casa de Dios. ¿Y sabe qué hizo un hombre con su mujer y sus hijos, el esposo de Noemí? Descendieron a Moab, fueron a comer pan moabita, pan del mundo. Diga conmigo, el hambre te hace tomar decisiones equivocadas. ¿Has conocido gente que ha tomado por hambre? Yo tengo hambre de gloria. Yo tengo hambre de fama. Yo quiero ser esto, pero a veces termino trazando cosas y haciendo cosas incorrectas para saciar mi hambre de vanagloria. Decisiones equivocadas a causa de hambre hizo que su familia se destruyera. Su marido murió, sus 2 hijos murieron. En el versículo 6 dice que cuando ya quedó sola con sus 2 nueras, escuchó que había vuelto el pan a la casa del pan.
Entonces se levantó y decidió volver a Belén, la casa del pan. Porque Jehová estaba saciando ¿a quién? A los que tenían hambre. A veces Dios, ¿cómo explicar? Les conté en una prédica anterior de lo apasionados que estamos muchos pastores por ser chef y que esa pasión se nos notaba. Y cómo sería de lindo que también se notara la pasión por Dios. A muchos se nos nota la pasión por la comida, pero no la pasión por Dios. No sé si les conté que fui a comer a un restaurante de un chef muy famoso llamado Donato. Yo sé que ustedes no ven programas mundanos como MasterChef, yo sí. Pero uno de los... ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? ¿Ver MasterChef? Fui a comer al restaurante de Palermo, que es de Donato, y pedí un plato de unos ravioles rellenos con unas cosas espectaculares. El plato vale mucho más del mínimo de la siembra para el colegio, para que tengan una idea. Y cuando me traen el plato, carísimo, tenía 5 raviolones. ¿Alguien ha ido a comer alguna vez a un restaurante gourmet? ¿Entiende lo que estoy hablando? Yo esperaba que me sirva como me sirve mi mujer, un plato lleno de ravioles. O cuando me voy a comer a esos restaurantes tipo... sí, esos que te sirven así, 5. Con un amor los comí. Después escuché en un programa de MasterChef a este chef decir que la gente había perdido el placer de saborear la comida, de disfrutarla. Iban, comen rápido, hamburguesas rápido, toda comida rápido y rápido comemos. Y dice, son 5 y por lo que le cuesta van a aprender a volver a saborear y a disfrutar la comida. Yo creo que solo cuando hemos perdido esa pasión por Dios, después cuando quedamos en la nada, empezamos a recordar y ahora cuando volvemos, porque ella volvió, aprendemos a saborear las cosas de Dios de otra manera. Valoramos más lo que Dios nos da. Porque lo que Dios nos da es mucho más costoso que un plato de comida en cualquier restaurante gourmet. Porque costó la sangre de Cristo. Yo les voy a decir una cosa. Hay veces que el hambre te conduce a las promesas de Dios. Pero hay otras veces que el hambre, como a Noemí y a su familia, te conduce a perderlo todo. Qué bueno es el hambre que te conduce a las cosas de Dios. Como pasó con los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan? Con 10 de ellos. Que a causa del hambre tuvieron que descender a Egipto para encontrarse con su hermano José, que era el que tenía toda la comida almacenada. Y por el hambre, ¿qué tuvieron? Una activación de vuelta con las promesas de Dios para esa nación, con las 12 tribus. Por eso te digo, a veces el hambre te conduce a las promesas de Dios y otras veces te conduce a un destino equivocado. Mire, el hijo pródigo, por el hambre de disfrutar la vida, de disfrutar las prostitutas, la noche, los amigotes, el alcohol, empanzarse con comida.
Por el hambre de esas cosas, el hijo pródigo se fue a una provincia alejada a disfrutar este tipo de vida. Pero cuando se le acabó todo, a causa del hambre que tenía, quiso comer basura. Quiso comer hasta las algarrobas que le daban a los chanchos. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Y ni siquiera esto le daban. Ni siquiera la comida de los cerdos le daban. ¿Y el hambre qué hizo esta vez? El hambre lo hizo volver en sí. Y volvió a la casa del Padre, donde fue restaurado. A veces por hambre volvemos a las cosas de Dios. ¿Cómo será que nos golpea cuando salimos de las cosas de Dios? ¿Cómo nos golpea la vida de tal manera que es por hambre de una restauración de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestra salud? Que recién tomamos conciencia de volver a la casa de Dios y ahí empezamos a valorar los 2 panes y los 5 peces. Ya no nos interesan que nos den un súper asado. Génesis 26, 1, 2 nos cuenta la historia de Isaac. Dice que hubo hambre. ¿Dónde hubo hambre? En toda la tierra. Esta es la segunda hambre. La primera hambre la tuvo su padre Abraham. La de Abraham que te conté hace un rato fue la primera hambre. Esta es la segunda hambre en la tierra. Y Isaac se quería ir, se fue hasta lo de Abimelech y después quería, poner el versículo 2, quería descender a Egipto. Entonces Dios lo habla y le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te voy a decir. Cuando uno tiene hambre, qué difícil que es escuchar a Dios. Cuando uno tiene una necesidad muy grande, qué difícil que es escuchar a Dios. Normalmente uno más escucha la voz de su necesidad, de su problema, de su hambre, más que escuchar la voz de Dios. Pero qué bueno es esto, que Isaac escuchó la voz de Dios en medio del hambre y decidió obedecerlo. ¿Y qué pasó? Fue prosperado más que todos. ¿Conocen la historia? Que abrieron los pozos y que fue prosperado y que fue enriquecido. ¿Y todo por qué? Porque en medio del hambre no escuchó la voz de su hambre, sino escuchó la voz de Dios. No es fácil tomar una decisión cuando tienes hambre. Porque en los momentos de hambre es cuando más vulnerables somos. Te lo repito. En los momentos que estás con hambre es cuando más vulnerables somos. Y son los momentos que el enemigo aprovecha para atacarnos. Mire, yo he visto a padres, madres hacer cada cosa porque sentían llorar a sus hijos de hambre en su casa. Lo que pasa es que a veces nosotros hemos tenido la bendición de nacer en hogares donde por lo menos la comida nunca nos ha faltado. En hogares donde nunca nos ha dolido el estómago de hambre. Pero es el momento de hambre donde más vulnerables somos. Y el enemigo viene ahí a tentarnos, a hacer cosas y a hacer de las suyas. Les cuento una historia. Jesús fue atacado por el diablo. ¿Cuándo tuvo? Jesús se encontraba en el desierto de la prueba. Fue llevado por el Espíritu Santo. Poneme Mateo capítulo 4, versículo 2. Fíjense lo que dice Mateo 4, 2. Después de haber ayunado, o sea que no comió, durante 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo Jesús? ¿Qué tuvo? ¿Hambre de qué? De comida. Tuvo hambre, porque Jesús era 100% hombre, también era 100% Dios. Pero el Jesús hombre tuvo hambre de comida. Y en el momento que tuvo hambre,
fue tentado por el diablo. Ahí recién apareció el diablo, cuando tuvo una necesidad, cuando tuvo hambre. Tenía hambre de pan. Y el diablo conoce la historia. Dile a estas piedras que se conviertan en pan y se coman. Pero Jesús tenía hambre de pan, pero estaba lleno de la palabra de Dios. Entonces, en ese momento de la tentación, Jesús pudo reprender al diablo, repeler el ataque, porque estaba lleno de la palabra de Dios. El problema de muchos cristianos, que en los momentos de hambre, de necesidad, de querer ver a sus hijos sanos, de necesitar un milagro, cuando viene la tentación para lo prohibido y para todas estas cosas, no tienen palabra de Dios para repeler el ataque. Entonces terminan comiendo basura, porque no se alimentan. Imagínate si un niño comiera hoy y volviera a comer el domingo que viene. ¿Cómo crees que se estaría? Y vos sabés que hay cristianos que solo escuchan una prédica este domingo y recién la van a volver a escuchar el domingo que viene. Y no se alimentan el lunes, ni el martes, ningún día. No leen la palabra ni a la mañana, ni a la noche. No oran, no buscan de Dios, no adoran. No se alimentan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene un ataque, cuando viene un problema, el que no está bien alimentado está débil. Está débil. Y como te estoy hablando de cosas espirituales, está débil emocionalmente. Tiene una firmeza emocional, espiritual. Entonces, cualquiera que le dice cualquier cosa sale corriendo. Por su debilidad. Porque no está afirmado en la palabra, porque no la tiene. No se alimenta, no tiene fuerzas. Esaú, ¿se acuerdan? Volvió cansado y con hambre. Y a causa del cansancio y del hambre, cambió su primogenitura por un guiso de lentejas. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos? Yo ya estoy cansado de este matrimonio. Uy, ya estoy cansado de renegar con mi hijo adicto. Uy, ya estoy cansado de los líderes de esta iglesia. ¿Cuántas veces cambiamos nuestra primogenitura a causa de hambre? Porque el hambre hace que no valores lo que Dios te da. Dios lo había hecho nacer primero, le dio la primogenitura, pero Él no la valoró. Hay mucha gente que no valora lo que Dios le da. Y después anda llorando. Les conté el viernes pasado, este viernes, de una mujer que vino llorando y me dice, ay, pastor, usted sabe que me fui de la iglesia a otra que me quedaba cerca. Pero usted sabe que no me fue bien, todos los problemas, ay, quiero volver. Y el consejo que le di a ella y te lo doy a vos. Nunca por comodidad busques una iglesia que está cerca. Busca una iglesia que te acerque a Dios. No vayas a una iglesia que tiene los estantes vacíos de pan. Busca una iglesia que tenga pan y que lo tenga fresco. No estás para escuchar prédicas de hace 30 años. Estás para comer pan fresco, no comida vieja y mohosa. No estás para comer religión, sino tienes que estar en una iglesia que te acerque a una correcta relación con Dios. Pero el hambre te puede hacer cambiar algo hermoso por un guiso de lentejas. Siempre vamos a tener hambre. Siempre vamos a tener hambre. El problema no es tener hambre. La pregunta sería, ¿de qué te vas a alimentar? ¿De qué te vas a alimentar? Porque a veces en lo natural, nosotros los seres humanos nos alimentamos de cosas que nos gustan, pero que dañan nuestra salud. ¿Lo entendió eso? No. No le hablo de molleja, chinchulín, embutido.
que son riquísimos, pero usted sabe también que nos terminan dañando, ¿no? Colesterol, ácido úrico, triglicéridos. Bueno, está bien que nos gusten, pero no todo lo que comes te va a hacer bien. Y no puedes estar siempre guiado por la gula de comer lo que se te viene a mente, porque Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Y cuando no puedes dominar el hambre es porque tienes una poca relación con el Espíritu Santo. Cuando vos ayunas es porque tienes hambre de Dios. Cuando te cuesta ayunar es porque tienes hambre de comida. ¿Hola? Primera de Samuel, capítulo 1. Está la historia de Ana en el versículo 6, quiero decirle. Usted sabe que Ana era casada con el Cana. Y como todo Cana de Santiago del Estero, tiene 2 esposas. ¿Cancelamos eso? Y usted sabe que la otra de las esposas, Penina, era su rival y tenía muchos hijos y ella era estéril, no podía tener hijos. Entonces, la otra esposa del Cana siempre le hacía burla, le hacía bullying. La irritaba, la enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, se burlaba de su desgracia. Se burlaba de su esterilidad. Versículo que sigue, por favor. Y así hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová, hay más bullying le hacía, más se burlaba de ella. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana estaba tan angustiada por lo que no podía tener hijos. Y encima esta angustia crecía por las burlas que sufría de la otra esposa de su marido, que perdió el hambre. ¿Nunca te ha pasado que una angustia profunda te quite el hambre? Bueno, hay algunos que parece que no, pero bueno, hay otros que cuando tienen una angustia profunda, se te cierra el estómago. No quería comer Ana, había perdido el apetito. ¿Sabe qué significa perder el apetito? Perder la esperanza. Ella había perdido la esperanza. Cuando pierdes la esperanza, lo siguiente que vas a perder es el hambre para luchar por tus sueños, para seguir peleando por tu matrimonio, para seguir peleando por tu hijo hasta sacarlo de la droga. Te vas a cansar, ya no vas a tener fuerzas para seguir peleando. ¿Por qué? Porque no comes. Te vas a debilitar y vas a entrar en depresión, en una tristeza profunda. Pero versículo 9, aquí me encanta esto, que a pesar del bullying, a pesar de la depresión, a pesar de la angustia y la tristeza que, ¿sabes qué? Ana comió. Ana comió. Y a mí me encanta eso. Ana comió. A pesar de cómo se sentía, comió. Mire, a veces he visto que cuando uno está enfermo y no quiere comer, y se come, y te obligan a comer. Ana comió. Y cuando comió, recuperó la esperanza, recuperó la fe, y se levantó. ¿Y a dónde fue? Al templo, a buscar su milagro en la presencia de Dios. Cuando vos comes y te devuelve la esperanza, dices, vuelvo a la casa del Padre. Como el hijo pródigo, como Ana. ¿De qué tienes hambre? De fama, de riqueza, de cosas materiales, de ropa, de algo prohibido. ¿De qué tienes hambre? Porque hay gente que viene a la iglesia porque tiene hambre de la palabra de Dios. Pero hay muchos también que vienen por tradición,
por obligación, por cumplir, porque en la fundación le dice que tienen que venir los domingos a la reunión. Otros vienen porque vienen la chica que le guste. Justo el viernes se me paró uno, me dice, pastor, me dice un chico, la verdad no lo conocía, un joven nuevo. Sí, lo veía tan serio, se me acerca y me dice, pastor, aquella chica de negro que está allá me gusta, ayúdeme. Voy a orar, le contesté. Y estate orando vos también. Hay gente que viene por distintos motivos. Miren, en la iglesia hay más gente buscando la mano de Dios para que le dé algo que buscando el corazón de Dios. Hay más gente buscando las bendiciones, aunque Dios sí nos bendice, pero no tienen hambre de Él, sino de sus bendiciones, de lo que quieren recibir. Hay gente viene por lo que necesita, por un milagro, para que su hijo salga de la droga, para que se restaure su matrimonio, pero no viene porque tiene hambre de Dios. ¿Por qué vienes? Pues tengo que acompañarlo a mi hijo. No, ¿por qué vienes? Porque tengo hambre de Dios. Mire, hace poco le pregunté a una jovencita, ¿por qué vienes a la iglesia? Porque mi mami me prometió cambiarme el celular. ¿Sabe la cantidad de jóvenes que vienen a la iglesia porque el papá le prometió unas zapatillas nuevas, unos jeans, cambiarle el celular o alguna cosa que les guste? Pero no vienen porque tienen hambre de Dios. Y ¿sabes qué? A mí me encanta eso, porque sé que en algún momento la palabra le va a despertar el hambre correcta. De tanto venir, algún día Dios le va a hablar de tal manera que le va a despertar el hambre por su presencia. Por eso debemos aprender a deleitarnos en su presencia. ¿Sabe qué pasa cuando vos te deleitas en Jehová? Te concede todas las peticiones de tu. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu. Lo dice la Biblia, ¿que no? Entonces tengo que empezar a deleitarme en Él y no en lo que Él me puede dar. Me tengo que deleitar en el Dios de esta iglesia y no porque la iglesia tiene aire acondicionado, está lindo, son lindos la gente, son lindos los líderes, es lindo el pastor, obvio. Vos no vienes por lo lindo esto, vos vienes porque hay un Dios del cual te has enamorado. Y cuando vienes por Dios y te deleitas con la comida que Dios ha preparado a través del predicador que esté, cuando Dios ha preparado una comida a través de la alabanza y te deleitas y no te quedas abajo haciendo tiempo, sino que subes a adorar a Dios, a alabar a Dios, a escuchar la palabra y no estás con el celular en la mano y no estás distraído. Entonces te empiezas a deleitar y ¿sabes qué hace Dios? Te concede todas las peticiones de tu corazón. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, usted sabe lo que es orar, es relacionarnos con Dios a través del diálogo, de hablar con Dios. Cuando entres a la presencia de Dios, entra a tu cuarto privado, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve, diga conmigo, ve, en lo secreto te recompensará en. Entonces, cuando nosotros empezamos a relacionarnos porque queremos tener una relación con Él, mire, normalmente queremos tener una relación cuando estamos enamorados. Si vos no te enamoras de Jesús, no vas a entablar una relación correcta. Tienes que enamorarte de Dios. Entonces, Dios que escucha nuestras oraciones, porque Dios sí escucha nuestras oraciones,
Pero lo importante no es lo que escucha, sino lo que ve. O sea que cuando nosotros entramos a un cuarto privado a clavar rodillas y hablar y hablar y orar y relacionarnos con Dios, Dios sí nos escucha, pero sobre todas las cosas está viendo. ¿Y qué está viendo? Tu corazón. ¿Y qué busca mi corazón? Si tengo hambre de Él o no. Si solo he entrado a ayunar, a orar, a clamar porque tengo hambre de un milagro, o estoy ahí porque tengo hambre de Él. Me quiero relacionar y me quiero casar con esta mujer porque es multimillonaria, por todo lo que tiene, o porque la amo por cómo es, aunque no tenga nada. ¿Por qué te relacionas con alguien? ¿Por lo que te puede dar o por lo que es? Y Dios ve el hambre de su presencia en tu corazón. Y cuando ve el hambre en tu corazón en el lugar secreto, donde no estás haciendo el circo para que todo el mundo te vea, después Él te va a premiar, recompensar en público. Muchas veces nuestra hambre en medio de los desiertos de la vida es por falta de oración. Es por falta de palabra. Pero qué bueno es la palabra que Dios trajo hoy. Que los que tienen hambre de Dios ahora serán saciados ahora. Espero que esta palabra haya despertado hambre de Dios. No hambre de un milagro. No hambre de una bendición, sino hambre de Dios por lo que Él es. Hambre de su presencia. No por lo que Él me puede dar. No por los beneficios que puedo tener si es mi amigo, si es mi esposo. ¿Cómo está tu hambre por Dios? Porque dice la palabra que los que tienen hambre de Dios, ahora serán saciados. Padre, te clamo, dile ahí donde estás. Señor, ahora que entiendo esto, te pido que me perdones. Si he buscado con hambre otras cosas, y si no he tenido el mismo hambre para buscar cosas del mundo, materiales, perdóname si no he tenido la misma hambre para buscar tu presencia. Perdóname, Señor, y yo te pido en esta mañana que despiertes hambre de ti en mí. Despierta en mí hambre por ti, por tu presencia. Estoy cansado que a causa de el hambre de mis emociones frustradas, insatisfechas y vacías, termine comiendo cualquier basura, cualquier chatarra que el mundo o el diablo me ofrece. Porque eso después me daña y daña mi relación con mis seres queridos. Estoy cansado de ser seducido para comer cosas que parecen lindas, pero después no lo son. Perdóname si me he ido tras las comidas equivocadas, si he deseado y he tenido hambre de comer cosas que a vos no te gustan, que son prohibidas. Perdóname, Señor, y despierta hambre de ti en mí, porque quiero ser, como decía el salmista David, que quiero tener esa hambre como los ciervos braman por las corrientes de las aguas.